Santo eres, Señor. Gloria sea tu nombre. Santo eres, Señor. Agradecemos al Señor por estar aquí, alabando y glorificando al Señor y escuchando de su palabra. Ahora, para comenzar el día de hoy, yo quiero traerles una historia que ocurre comúnmente aquí en Puerto Rico. Constantemente a mí me enseñaron, cuando lees la Biblia, tú lees la Biblia y tienes en la mano derecha, en la mano izquierda tienes un periódico. Obviamente esto quiere decir, lee la Biblia y estás pendiente de lo que está pasando hoy en día, en tu comunidad, en tu familia, en tu país, en el mundo entero. Estas cosas son extremadamente importantes, porque nosotros tenemos Facebook, nosotros tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos todas estas redes sociales, Twitter, que lo que hace es que nos dan noticias instantáneas. No tenemos que esperar un par de días. Pero también nos da el problema de que vemos los problemas del mundo. Vemos todo a la misma vez. Vemos todo de cantazo. Y especialmente vemos abuso, violencia, gente sufriendo, oprimidas. Y nosotros nos sentimos mal porque estamos viendo y algunas veces nosotros pensamos, no son cosas que pasan allá, o son cosas que no me pasan en donde yo no conozco a nadie que ha pasado por eso. Pero cuando nosotros nos sentamos a analizar y a verlo, muchas personas están siendo atacadas, abusadas, sintiendo violencia, ya sea física, sexual, emocional, psicológica y espiritual. Todo esto ocurre hoy en día. Y como me enseñaron, tengo el periódico y tengo que ir a la Biblia. Tengo que ir a la Biblia para entender por qué está ocurriendo estas cosas, qué puedo hacer como ser humano para enfrentar estos problemas. Porque estas cosas, ¿por qué están pasando hoy en día? Y tú te das cuenta que esto no pasa solamente hoy en día, que hay varios problemas, varios conceptos de abuso y de violencia que llevan años, incluyendo en la Biblia. En el día de hoy yo quiero traerle la lectura que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 26. Yo he traído este tema antes, pero yo quiero enfatizarlo un poco más y traerle una nueva perspectiva. Una perspectiva de un rollo de abuso, un rol de víctimas no siendo ayudadas. Y cómo nosotros como cristianos podemos aprender de este texto. Lectura 2 Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 26. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David y Betsabé. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el Gitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el Gitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salía del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real.
David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho algo grave? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para dar un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormían la guardia real. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pon a Urías frente de la batalla, donde la lucha es más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab. Y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando haya terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue acaso una mujer que la arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues, si te hace esa pregunta, responde: también ha muerto Urías elitita, siervo a su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado a decir. Los soldados enemigos no estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos para entrar a la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad. De modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada de Joab se discrimina. Dile también que reanude los ataques contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. Cuando Besabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Esta historia es una bien difícil de escuchar, porque la lectura de 2 Samuel nos relata un abuso de poder real, donde vemos la satisfacción de deseos personales. También me encanta la estructura narrativa, porque la estructura de la historia lo vemos con 4 episodios. Tenemos la introducción, donde establece a David en su hogar, mientras el ejército estaba en Rabá. Luego el segundo, el relato del adulterio entre Betsabé y David. El tercero, el encubrimiento del embarazo de Betsabé. Y al final se presenta el asesinato, en donde David se organiza para que Urías, esposo de Betsabé, muriera en batalla. Entiendo. Nosotros conocemos a David por estos grandes logros desde Goliat. Fue ungido por el Señor en su victoria contra Goliat. Los grandes avances de su reino cuando fue rey. Sin embargo, esta historia nos presenta un David que abusó de su estado como rey, violó varias leyes para esconder sus acciones y manipuló a las personas que él estaba a cargo de proteger. Y vamos a ir parte por parte, comenzando con la introducción, las 4 narrativas. El versículo 1 establece que estaba ocurriendo en el tiempo antes del adulterio de David. Muchos debaten la razón por la que David se quedó en Jerusalén. Algunos lo condenan, otros no.
pero lo que hace es que establece la escena de lo que va a ocurrir próximamente. Vemos que David se levantó de la cama y se paseaba por la azotea del palacio, donde ve a una mujer hermosa bañarse. Ahora, hay que entender el contexto. David podía tener su cama en el techo del palacio y desde una posición tan alta él podía tener una buena vista de toda la casa y de los lugares cercanos. Eso es bien importante entender, porque por tal razón no hay una razón clara para asumir que Betsabé intencionalmente quiso ser vista por el rey. Porque luego vamos para el próximo verso y nos presentan un aspecto importante para entender el abuso de poder que hizo David. Cuando presentan quién era la mujer, dicen que se llama Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. ¿Por qué eso es tan importante? Porque Betsabé, ella es identificada por su conexión a su padre y a su esposo. Ella no vuelve a ser mencionada por nombre hasta la muerte de su hijo. Solo se identifican como la esposa de Urías, una mujer. Betsabé no tiene existencia por sí misma. Ella es identificada por los hombres a quien ella pertenece. Betsabé era una mujer en un mundo patriarcal. Este contexto nos lleva a entender cómo David se aprovechó de las pocas defensas que tenía Betsabé para imponer sus deseos personales. Continuamos con el verso 4, donde presentamos el lenguaje. Y aquí yo le voy a dar una clase de lenguaje original, porque vemos ciertos verbos en particulares que nos presentan cómo vemos a estos personajes como David y Betsabé. Vemos verbos de lenguaje agresivos, verbos como Shabak, la casa, y Shakab. Disculpa si lo estoy diciendo mal, yo no soy experto en este lenguaje, pero Shabak, la casa, y Shakab significa envió, tomó, acostó. Verbos agresivos que presentan las acciones de David. Y también vemos verbos de obediencia y de pasividad como por y shub, vino y volvió, presentando a Betsabé, siguiendo las órdenes del rey. La mayoría ignoran la diferencia del poder inherente entre el rey y una de sus súbditas. Esto es sumamente importante entenderlo. Hay una diferencia bien grande de poder. Este rey estaba interesado no solo en el poder político, sino también en lo espiritual. El rey David no solamente era una figura política, sino también era una figura espiritual. Él fue ungido por el Señor, él fue escogido por Dios. El rey ordena a un sujeto y ese sujeto obedece. La posición de poder y su uso coercitivo y autocomplaciente de David le da una ventaja para satisfacer su lujuria. David intencionalmente violó un matrimonio y rompió las leyes del Señor. La acción es pura lujuria y no hay manera de taparlo ni ponerle filtro. David ni la llama por su nombre ni habla con ella. Y al final de su encuentro con ella, cuando Betsabé queda embarazada, ella es solo identificada como Ishasha, o la mujer que queda embarazada. Esta parte es sumamente difícil, cosa que no pasa en el día desafortunadamente. Sí. Ocurre hoy en día el abuso de poder. Una persona en una posición de autoridad, de poder, de influencia, como David, no solamente una figura política, sino una figura espiritual. Usó dicho poder para aprovecharse.
Y hoy en día esto ocurre. Hay varias posiciones de poder, tanto en el gobierno, como en empresas, como en trabajo, en universidades y en la misma iglesia. Gente que usa su poder para razones egoístas, para razones de uno, no para razones de Dios. Usan su poder para manipular, para coger lo que ellos quieran, aprovecharse de personas que son frágiles, que están oprimidas, que están débiles, y abusar de ellos física, sexual, emocionalmente, espiritualmente. Ocurre hoy en día. Pregúntale a alguien que está a su alrededor cuántas veces nosotros no escuchamos historias de personas que dicen: yo no vuelvo a mi iglesia porque ahí me manipularon, ahí me hicieron sufrir, usando el poder para satisfacer algo personal. Pero continuamos, porque ya hubo un delito aquí, el embarazo. Ahora vamos a transicionar para el embarazo de Betsabé. Es el momento en donde David por primera vez no tiene control. Recuerda, durante este tiempo él es el rey, él tiene control de todo lo que pasa en la ciudad, todo lo que pasa entre todo el mundo. Él siempre tiene el control. Pero en este momento, el momento en donde David le escucha de que Betsabé está embarazada, David deja de tener control. Y ahora tiene que afrontar sus consecuencias. Pero trató de hacer eso porque él podía llegar, lavarse las manos, decir: esto es lo que yo hice, lo que hice tu hermano. No. Él perdió el control y él tenía que recuperar ese control para atrás. Por tal razón, cuando David descubre del embarazo, comienza a buscar maneras de escapar de sus acciones. Número uno, David manda a buscar a Urías con un pretexto para saber de lo que ocurre en la guerra. Pero en realidad era para que se acostara con su esposa y se pensaba que el hijo es de él. Sin embargo, Urías no quería participar en placeres domésticos mientras que el resto del ejército estaba en el campo. Aquí vemos un contraste. Una persona que cree fielmente en la misión del pueblo y no quiere una satisfacción personal porque quiere servir. Un gran contraste entre David y Urías. Se esperaba que los soldados en servicio activo, y esto es bien importante, en ese tiempo se esperaba que los soldados tuvieran una abstinencia sexual cuando estaban activos. Por tal razón, si Urías hubiera obedecido la sugerencia de David, él hubiera violado seriamente una ley ritual. Esto lo traigo porque podía ser una posible razón por la cual David le presentó esta propuesta, ya que David podía utilizar esta ley para poder eliminar a Urías por medio de la ley. Pero obviamente vemos que no funcionó. Luego de varios intentos fallidos, David, perdiendo cada vez más el control, cada vez acercándose a quizá que lo exponga, que se descubra la verdad, David busca cómo resolver su situación. Y hay que recordar, porque esto se asemeja mucho a la manera en que el rey Saúl trató de matar a David. En Samuel 18:25, lo pueden buscar y compararlo con este momento. David envió un mensaje para que pusieran a Urías en una posición peligrosa en el campo de batalla, donde murió. Y cuando David había esperado y le dijeron: Urías ha muerto, David ahora era libre de tomar a Betsabé como su esposa, y el embarazo podía parecer legítimo ante su reino.
la respuesta a la muerte de Urias es una cínica horrible, en donde dice que solo son cosas que pasan en la guerra o que la espada no discrimina. David, el rey ungido por Dios, se ha convertido en un agente de muerte. Su uso de poder ha llevado a David a una cadena de eventos, desde rapto a decepción hasta llegar a la muerte. Nuevamente la historia culmina con David. Luego de que Betsabé culminó su tiempo de luto, mandando a buscar a Betsabé y hacerla su esposa. Nuevamente vemos los verbos agresivos de David: Shalach, Asaph y Hayah. Envió, juntó, sucederá, haciendo ver que la decisión del matrimonio es solamente de David, y Betsabé nuevamente debe someterse a su rey. ¿Por qué es importante leer el texto así? Casi siempre a nosotros nos encanta ver la historia positiva. David mató a Goliat, la historia de los milagros, cosas positivas. Pero de estas historias que son tristes, que son fuertes, que no se justifican, se encuentran mensajes. Vemos a un David, una conducta que si tú lees la historia de David y Goliat, tú dices como que, ¿qué pasó aquí? Las dos personas son diferentes. Se presentan sin explicación, como si cualquier sospecha de su motivación pudiera debilitar su crimen en la mente. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Número uno, la conducta que se presenta en David en esta lectura no se presenta explicación, no lo entendemos. A diferencia de otros versos o otras situaciones en la historia de David. Al leer el relato de su ascenso al poder, notamos que todo lo que hizo el joven, que pudiera interpretarse como algo malo, se describió en términos cuidadosamente elegidos para contradecir tal interpretación. Siempre había una razón, siempre había justificación, siempre había algo para quizás nosotros comprender, entender. Ok, ahora entiendo por qué hizo tal cosa. Pero aquí no. Sin embargo, el comportamiento más atroz posible por parte de un rey que se atribuye a David no será una palabra de obligación. La conducta de David con Betsabé fue tan cruel que el escritor, que normalmente vemos que era favorable, que miraba favorablemente a David, sintiera que no podía encubrir la mala conducta del rey. Esta historia es la representación de un rey, una figura admirada en su tiempo y aún en nuestro tiempo, también ser parte de un acto de abuso de poder en donde usó su estatus, su influencia para poder satisfacer sus necesidades personales y continuó usando su puesto para encubrir sus actos en su pueblo. Y más adelante, como dice, sin embargo, más adelante, se puede ver que David no puede escaparse de la postura y del juicio de Dios. Ahora, ¿qué yo quiero darles con ustedes con esta historia? Una historia difícil, una historia fuerte. Porque nosotros vemos aquí el concepto de abuso de poder presentado en David. El rol de Betsabé, y su relación con su padre y su esposo sin tener una identidad propia. Esta discrepancia entre Betsabé y el rey, un rey que comanda y una súbdita que obedece, utilizando lenguaje y método agresivo que Betsabé enviaba a él para satisfacer sus necesidades personales. Después, aún con perder el control de la actriz que está embarazada, David continúa abusando de su poder y mata a Urias. Después está libre de toda la Betsabé.
sin consideración de ella, hacia la infidelidad y el embarazo no legítimo. Vemos a una persona tan respetada como David no ofrece explicación a su motivo ni razón, en donde lleva a no poder excusar sus acciones de abuso y manipulación. El abuso. El tema del abuso de poder es un asunto que ha estado en el mundo ministerial por varios años. Y yo voy a traer el mundo ministerial. Historia como desde los años de 1990, que muchas personas conocen esto. Más de 130 personas han presentado horribles historias infantiles sobre cómo el ex sacerdote John Gavin supuestamente la acarició y la violó mientras visitaban media docena de parroquias en Boston durante un periodo de 3 décadas. Sí, nosotros no queremos escuchar estas cosas. Nosotros no queremos ver y descubrir qué cosas tan atrozas en nuestra iglesia, en sitios donde nosotros nos sentimos de paz, donde nos tenemos que sentir seguros, no hay seguridad. Estos actos reflejan cómo líderes religiosos usan su estatus de poder e influencia para manipular familias y abusar sexualmente de niños, donde causan traumas físicos, emocionales y espirituales por el resto de sus vidas. Este no es solamente el tipo de abuso que vemos. Vemos abuso económico, abuso comunitario, abusos sociales que se pueden ver presentes en las congregaciones alrededor del mundo. Abuso económico, personas que dependen de la iglesia para quizás tener comida, abusan eso para manipularlos. Abusos comunitarios, tú quieres que yo te ayude, tienes que ayudarme a mí. Abusos sociales, yo te voy a rechazar, te voy a oprimir, tú no caes en mi grupo. Todo esto se puede ver en las congregaciones hoy en día. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Como líderes de nuestra congregación, nosotros no somos inmunes a este tipo de abuso de poder. Debemos reconocer nuestro rol dentro del liderazgo y saber que esto conlleva que tengamos influencia y poder ante un grupo demográfico de personas. Esto significa que tenemos que asegurar tomar responsabilidad ante nuestros privilegios y sobre nuestras acciones que tomamos mientras estamos en dicho puesto de liderazgo, ya sea como pastor, ya sea como líder laico, superintendente, obispo, sacerdote, líder de adoración, líder de jóvenes, líder de niñez. Todo puesto de liderazgo tenemos que ser responsables y reconocer nuestra influencia. No podemos usar nuestra influencia para satisfacción personal, ni utilizar nuestro poder para afectar negativamente a uno o a una comunidad de personas. También debemos tener la mirada firme ante cualquier rasgo de abuso de poder que podamos ver en nuestra congregación. La historia que yo les conté anteriormente del sacerdote que abusó de niños, constantemente nos fijamos en el agresor, que es importante, que es el agresor, pero sin cuestionar que siempre hay un grupo de personas alrededor de dicho agresor que podían posibilitar el abuso o, con su silencio, ignoraban las señales de abuso a su alrededor. El liderazgo tiene que estar pendiente ante cualquier señal de abuso e inmediatamente tomar acción para evitar que el abuso continúe. La culpabilidad no solamente cae en el agresor, iglesia, sino también en cada persona que conocía de la agresión
y decidió ignorar la aprobación de una o un grupo de personas. Esto es importante que todo liderato de una iglesia lo escuche y se dialogue. Se tiene que presentar en la iglesia, se tiene que adiestrar a las personas, tenemos que reconocer todo lo que ocurre, ya sea en congregaciones pequeñas o en congregaciones grandes, en una iglesia donde hay 2 o 3 personas o en una iglesia que haya 1000 personas. El abuso de poder puede estar en todo y nosotros tenemos que ser responsables para detectar, reconocer, detectar y reportar. El RDR, reconocer, detectar y reportar. En fin, el propósito de este mensaje es estudiar el abuso de poder. Es porque tenemos que asegurar que esta historia, como la antes mencionada en la historia de David, no continúen ocurriendo. Iglesia, las comunidades todavía tienen confianza en sus congregaciones, en su iglesia. Y si nosotros no respondemos al abuso que se presenta en las iglesias, estaríamos afectando las vidas de las víctimas y sus familias por el resto de sus vidas. Como líderes debemos recordar nuestra importancia en el desarrollo de los líderes, que a través de nuestras palabras y de nuestras acciones puede ser la razón de que alguien crezca en su fe, en su comunidad, o sea traumatizado negativamente en su vida. Debemos reconocer nuestra influencia y estar pendientes de que cualquier persona decida utilizar su rol de liderazgo para su propio beneficio. Nosotros necesitamos reconocer, reportar y evitar el continuo daño a las personas que son afectadas por el descuido y la agresión de líderes. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro deber. Iglesia, este es nuestro momento para responder. La comunidad nos necesita y tenemos que trabajar. Yo quiero hacer una oración recordando estos momentos, nuestras responsabilidades, y que Dios nos dé la sabiduría para reconocer el abuso y reportarlo. Señor, te damos gracias por estar aquí y escuchar tu palabra. Son palabras fuertes, palabras tristes, que sentimos dolor y sufrimiento, pero que tienen que ser reconocidas. Que tenemos que entender que el abuso de poder que se presenta en la historia de David aún pasa hoy en día. Que es nuestro deber reconocer nuestro poder y nuestra influencia. Y también es importante nosotros reportar y observar cualquier rasgo de abuso en nuestra congregación. Porque nosotros tenemos que ser tu imagen, tu representación. Nosotros somos la representación de tu misión en nuestra vida. Tu amor y tu esperanza. Y las comunidades nos necesitan ahora más que nunca, que ellos se sientan seguros, se sientan salvos por todo. Que esta iglesia sea una iglesia de seguridad y de refugio, y que no sea una iglesia de dolor, una iglesia de abuso. Déjanos en tus manos, Señor. Mantén tu misericordia de todos nosotros, porque es importante cuidar de los oprimidos, del marginado.